Se llama capítulo 6 y comienza así la palabra del Señor. Algún tiempo después Jesús se fue a la orilla del mar de Galilea y mucha gente le seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaban muy pocos días para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para probarlo. Para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes y dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Así hicieron, y con todos los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron, a los que habían comido llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Pero entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se le había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 a 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca. Caminaba sobre el agua y se asustaron. Pero él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Amén. Este es un pasaje por todos conocido, es muy precioso. Y pues vamos a meditar sobre esta situación que se da a la orilla del mar de Galilea, donde el escritor sagrado dice que habían 5,000 varones. Si a eso sumamos las mujeres y los niños, pues era una gran multitud. Y pues vamos a meditar, ¿verdad?, en algo que nosotros podemos decir lo que es temporal y lo que es eterno. La palabra de Dios pues se manifiesta en estos dos mundos, en el mundo temporal, que es donde nosotros habitamos, y en lo eterno. Entonces, aquí lo temporal que vamos a ver es la necesidad de esta gente de comer. Y Jesucristo, ¿verdad?, como hombre, porque recordemos que Jesucristo es hombre, es un encarnado. Dios hecho hombre en su ministerio en Galilea, pues él como ser humano mira la necesidad de la gente. Dice: un montón de gente que me viene siguiendo, y le pregunta a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Una necesidad temporal, ¿verdad?, que es el hambre. El hambre es una necesidad temporal que uno come y se le quita, y es cotidiana. Y de esta necesidad temporal, Jesús va a dar una enseñanza espiritual. Entonces Jesús, ¿verdad?, toma lo temporal, lo utiliza en su enseñanza
para hablar de cosas eternas. Y uno de los problemas que tuvieron los judíos es que ellos, sus ojos espirituales nunca se abrieron, a pesar de que tuvieron allá el Mesías con ellos. Y es uno de los problemas que podemos tener nosotros como iglesia, que nos cuesta también ver las cosas con los ojos espirituales. Esos ojos espirituales que Pablo habla en la teología paulina, ¿verdad? Las cosas del espíritu se disciernen con el espíritu. Entonces vemos la preocupación de Jesús y dice Juan, esto lo dijo solo para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Recordemos que el Evangelio de Juan se escribió como 95, 70 años después de que este suceso aconteció. Pero ahora Juan está hablando como el escritor sagrado, pero ni él mismo sabía lo que iba a hacer Jesús en el momento de que sea el evento. Ya después él lo comenta, porque él está narrando con un propósito teológico, escribe su evangelio, ¿verdad? Porque hay que también tener en cuenta que cada evangelio está escrito para un oyente, para un recipiente, dicen muchos. Por eso vamos a entender y ver que Marcos está escrito para los romanos, Mateo está escrito para los judíos y Lucas a los gentiles, mientras que Juan hace una mezcla de griegos y judíos, porque hay bastantes también elementos de hebreo en Juan, pero sí está más dirigido al pensamiento griego. Otra cosa que menciona Juan son mucho las fiestas. Dice que en el 4, faltaba muy poco tiempo para las fiestas judías de la Pascua. También en el Evangelio de Juan hay una confrontación permanente de Jesús con el sacerdocio del templo. Jesús confronta al templo, confronta al sacerdocio, confronta los sacrificios, porque Jesucristo es el nuevo pacto en su sangre. Toda la adoración tiene que ser a Jesús. Ya el templo y el sacerdocio arónico ya no es válido con la persona de Jesús, porque va a haber un nuevo pacto en la sangre del Señor. Y el Evangelio de Juan se caracteriza que Jesucristo siempre hace enseñanza durante las fiestas judías, porque Jesús está por encima de todas las fiestas que el Señor había ordenado que se quisiera el pueblo judío en Levítico y en Éxodo y en todo lo que enseñó Moisés. Jesús es más que eso. Y eso es una cosa que también el Evangelio de Juan nos quiere enseñar a nosotros. Y en ese momento, ¿verdad?, a los oyentes de su época. Jesús es más que el templo. Jesús es más que las fiestas de las enramadas. Jesús es más que las fiestas de las luces. Jesús va a ser el suficiente y último sacrificio para salvación. Van a desaparecer los sacrificios de corderos. Entonces, precisamente, Juan viene ordenando su evangelio para llevarnos a ese contexto teológico. Y va creciendo la confrontación hasta que, como en el capítulo 13, Jesús ya deja de predicarle a los judíos. 14, 13 deja de predicar a los judíos y se va a dedicar a estar en comunión con sus discípulos para irlos preparando para su muerte y su resurrección. 14, y empieza él en los 13 con la lavada de los pies y todos esos versículos
Del 12 para acá va a predicar. Del 13 para allá ya no va a predicar en público. Se va a dedicar a sus discípulos. Y por eso es que él empieza, Juan, ¿verdad? Estructura su evangelio. Y no es por gusto que empieza el capítulo 6 con la alimentación de los 5,000. Porque más adelante, en el versículo, del 25 para adelante, Jesús va a decir a gran voz: yo soy el pan de vida. Y va a iniciar, que eso para otra meditación, ¿verdad? Todo un discurso y un intercambio de opinión sobre que Él es el pan de vida con los judíos. Entonces, aquí también podemos ver, hablando de las cosas materiales, la ternura y la preocupación de Jesús, hombre, con la gente. Al ver la multitud que habían caminado mucho tiempo detrás de Él, pensó en el hambre de esta gente. Y Él va a saciar lo material, pero también va a hacerlo para una enseñanza espiritual para su iglesia. Entonces le pregunta: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y a una pregunta de algo material, sus discípulos responden de una forma material. Dice Felipe: ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. El siguiente versículo dice: otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Y esa respuesta de Felipe y de Andrés es la respuesta que nosotros damos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conmigo en este culto. ¿Qué es esto para tanta gente que necesita el evangelio? ¿Qué es esta iglesia de 120 miembros que nos reunimos los domingos a 80 para tantos inconversos que hay en Masaya? Para tantos barrios que hay donde la palabra de Dios no se predica y donde la mayoría de la gente vive en su propia ley, sin los estatutos del Señor, sin apegarse a los mandamientos de nuestro Padre Celestial, ni apegarse a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es Filadelfia en Masaya para tanta gente? Entonces aquí viene la enseñanza de Jesús. Agarró los 5 panes, dio gracias y se empezaron a multiplicar. La enseñanza para nosotros es que estos 7 que estamos aquí, esos 80 que se reúnen, en las manos del Señor, se van a multiplicar y van a alimentar con el pan de vida que es Jesús a miles. Tal vez lo importante en esta pasaje no es el hecho que esa gente comió y se sació, sino es que la respuesta de los discípulos siempre es material, y también nosotros podemos estar respondiendo materialmente. Somos muy pocos, nuestro ministerio evangelístico siempre ha sido débil, pero tal vez que no hemos visto la capacidad de Dios de que nosotros, que somos esos 5 panes y esos 2 peces, en sus manos vamos a hacer maravillas. En sus manos vamos a dar de comer el pan de vida a mucha gente. Entonces, tal vez estamos respondiendo como Felipe y como Andrés,
con pensamientos temporales. Y no estamos viendo como iglesia con ojos espirituales que es Jesucristo el que parte, da gracia y parte, y es el que hace que suceda el milagro de alcanzar más vida. Entonces, esa es una de las enseñanzas. Y después dice, ¿verdad?, que la parte también de la mayordomía. Todo el mundo comió, todo se recogió y no se desperdició nada. También, ¿verdad? Quiere decir que el Señor en su acción de gracia le da a cada iglesia cosas temporales como dinero, ofrenda, que hay que saberlas administrar. Porque nuestras finanzas van a crecer, tal vez no por la capacidad de trabajo o empleo que tengan los hermanos, sino porque el Señor las va a multiplicar. Y tenemos que tener esa confianza que Él es el que parte el pan y que multiplica lo que tiene. Entonces Andrés, ¿verdad?, pensó, esto es lo que tengo. Y nunca pensó qué es lo que Dios puede hacer. Y a veces nos pasa, hermano. Entonces, hermano, también nos va a pasar lo que le sucedió a Jesús. Dice que al ver las señales, la gente, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta del que iba de venir al mundo. En Deuteronomio 18:15 o 15:18, no tengo muy clara la cita, Moisés había dicho que Jehová iba a levantar un profeta como él. Y en ese tiempo que Jesús está dándole a comer a esta gente, la expectativa de esta gente era un Moisés nuevo, renovado y poderoso que iba a devolverle a Israel el reino como lo había sido en su momento más grande con David y Salomón, que fue el tiempo de mayor expansión de la territorial de Israel. Entonces la gente lo quiere agarrar y lo quiere hacer rey a la fuerza. Y ahí podemos también otra enseñanza espiritual. La gente, lo que el diablo no pudo hacer en la tentación, cuando lo subió sobre el pináculo del templo y ofrecerle los reinos, porque Jesús lo rechazó con palabra de Dios, ahora los seres humanos se están volviendo instrumentos de Satanás para hacerlo rey. Y entonces también ahí hay una enseñanza, tenemos que tener cuidado. ¿Qué cosas como iglesia podemos hacer que en vez de expandir el reino del Señor, nos está llevando a la tentación de hacerlo por este reino terrenal? Y eso es para cada uno de nosotros. El liderazgo tiene que tener mucho cuidado porque puede andar detrás de su propio ego y no de que el reino crezca. Detrás de la vanagloria. Y también hay que tener cuidado porque a veces los ministerios que nacen son ministerios donde las personas que están a cargo, pues como se llenan de todo ese sentimiento de que yo soy el ministro y mi ministerio es fabuloso. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Incluso de querer llevar a la iglesia que participe en el reino de los hombres. Allí por eso tiene que haber una línea muy cuidadosa entre los partidos evangélicos que participan en la política, que tristemente hay muchas malas enseñanzas de estos partidos. Donde los evangélicos se meten a la política, tristemente resultan ser los más reaccionarios
y no los más progresistas. Casos como Brasil, en otros países, ¿verdad? Guatemala mismo, ¿verdad? Unos diputados que hay ahí y muchos otros ministros, pues, que dejan mucho que desear, apoyando causas inhumanas incluso. Sí, entonces, ¿verdad? Entonces, eso que dice aquí, por eso es que la iglesia debe mantenerse en el principio bautista, separación de la iglesia y el Estado. Es una línea muy tenue que se cruza y se mezcla fácilmente. Eso no quiere decir que nuestro actuar como cristianos en la vida civil no vamos a participar, pero vamos a participar, ¿verdad? Como sociedad civil, guiados por los valores del reino. Y si es necesario ser una iglesia profética, pero no esas iglesias que adivinan el futuro, sino que dicen lo que debe, de cómo debe gobernarse o cómo debe actuar las personas que están en eminencia, señalándoles, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere de ellos. Eso es una parte muy importante. Entonces la iglesia tiene que estar clara de no cometer ese error, de convertir el reino de Dios y su justicia en un reino terrenal, o hacer esa mezcla que es muy peligrosa. Si no, ¿verdad? Siempre velar por la justicia como manda el Señor, pero con mucho cuidado para no enredarse, que generalmente los parlamentarios evangélicos dejan mucho que desear en los países donde tienen poder. El otro pasaje es cuando dice que Jesucristo, al ver eso, se va, ¿verdad? Incluso se aparta de sus discípulos. Los discípulos toman una barca y van en el mar de Galilea. El mar se pone violento y Jesús camina sobre la agua. Cada evangelista narra ese evento como él lo considera adecuado para el motivo de las personas que quiere alcanzar. En este caso, Juan no menciona lo de Pedro, no le da importancia, porque de que Pedro quiere ir del Señor, porque en el mensaje que él quiere darle a esta gente, para él eso no tiene importancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu a cada escritor sagrado le ha dado libertad, porque depende a dónde va dirigida el Evangelio, a qué tipo de oyente. ¿Verdad? Como decir Marcos, los romanos. Y Marcos, toda la base de Marcos es toda la experiencia de Pedro. Juan Marcos, todo lo que vio Pedro le contó, todo lo escribió. Y Mateo y Lucas pues toman parte de esa experiencia. Y Mateo también pone cosas que no están en Marcos. Igualmente hace Lucas, que ya sí lo hace de una manera más investigativa, como él lo dice. Me puse a investigar y quiero decirte todo esto como un estudioso, ¿verdad? Que va a ser un escrito muy serio y comprobar que todo lo que se habla de Jesús fueron cosas que sucedieron. Entonces, ¿verdad? Aquí Juan pues aparta lo de Pedro y solo dice que se fueron a la barca, describe de nuevo las cosas temporales, el mar, la tormenta, las aguas agitadas y lo sobrenatural de Jesús caminando sobre la agua. ¿Qué enseñanza espiritual nos puede dar esto? Cuando miramos nosotros, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo, el agua agitada, una barquita ahí, la gente asustada,
Hasta pueden haber habido tormenta, aquellos rayos que se oyen a veces, ven las tormentas, y Jesús caminando. Pues la enseñanza, hermano, es que es el Señor Jesucristo, aunque estuviera encarnado y era hombre, era el Hijo de Dios y estaba por encima de la naturaleza. Y Él tenía control de lo temporal. Y aquí viene pues que lo miran venir, se asustan. ¿Quién no se va? 5 kilómetros, 6 kilómetros adentro del lago de Nicaragua y el lago agitadísimo y mirar que viene alguien caminando. Cualquiera, hermanos, se asusta. Pero el Señor usa estas palabras. No tengan miedo, que soy yo. Entonces la enseñanza aquí también, ¿verdad? Parte que Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor de todo lo creado, como dice Colosenses, porque a Dios le plació ponerlo sobre todo. Entonces, lo otro es, ¿verdad? Esa voz de Jesús diciéndonos a nosotros. Que no tengamos miedo a pesar de las dificultades. Y miren que aquí hay un milagro que pasa desapercibido. Dice que cuando Él les dice, no tengan miedo, yo soy, así que se dispusieron a recibirlo a bordo. ¿Cuántos seres humanos hay que todavía no están dispuestos a que Jesús suba a su barca? Dice que se dispusieron a recibirlo a bordo. ¿Cuántas personas en Masaya, en nuestros amigos nuestros que conocemos, no han escuchado la voz de Dios, la voz de Jesús decirle, no tengas miedo, y disponerse a que Él suba a su barca? Por eso es que estas dos enseñanzas están relacionadas. Nosotros, la Iglesia Bautista, somos esos 5 panes y esos 2 peces. El Señor nos va a multiplicar para que lleguemos a esas personas y escuchen la voz de Jesús decirle, no tengas miedo, y su corazón preparado, llevando el mensaje a nosotros del Evangelio, su corazón, ¿verdad?, preparado por el Espíritu Santo, al escuchar la palabra de Dios, al leer el versículo que va a evangelizarlo, lo va a preparar para que él ponga su corazón dispuesto a que Jesús lo aborde. Cuando ellos escuchan la palabra del Señor, ellos van a oír la voz de Jesús. No tengas miedo, yo soy. Y su corazón va a estar preparado para que Jesús suba a su barca. Y miren que lo bonito que pasa cuando Jesús subió a bordo. Y así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida, dice, miren que la palabra que usa, y enseguida, dice, la barca llegó a la orilla, a donde se dirigían. Eso es lo que tenemos que enseñarle con nuestras palabras, pero el Espíritu Santo los va a convencer que cuando las personas dejen que Jesús suba a la barca y escuchen que les dice, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes en su barca de la vida. Y en este mar que es la vida, ustedes van a llegar conmigo a puerto seguro. Dice que enseguidamente. Y nosotros como cristianos hemos tenido la experiencia que tenemos alguna enfermedad, alguna angustia, una relación fracasada, un problema emocional entre esposo y esposa, un problema de adicción, un problema económico o un problema de salud. Nosotros que ya sabemos que Jesucristo siempre nos está diciendo, no tengas miedo, que yo estoy en tu barca, pues nuestra fe se va a fortalecer al escuchar este versículo que dice, y enseguida la barca llegó a la orilla. De estar en un mar picado, violento, solo se sube el Señor y enseguida, hermano, es como que la barca dejó de ser de remo, sino que fue de motor. Y ya estaban ahí donde iban a llegar.
Pues nosotros tenemos que tener la fe, ¿verdad? Que cuando Jesucristo pues tome esta iglesia, ¿verdad? Como la está tomando y la multiplique para llevar la evangelia, enseguida vamos a llegar a esos corazones. Y toda esa gente que recibe al Señor enseguida va a resolver su necesidad. Va a encontrar la paz y el gozo que solo Jesús da. Entonces creo que nosotros que somos papás y somos abuelos, pues eso es lo que tratamos de enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos. Que ellos tienen que escuchar esa voz del Señor diciéndoles, no tengan miedo. Que sus metas y sueños, como Jesús está en su barca, las van a lograr. Eso no quiere decir que van a haber tempestades, pero la barca no va a hundirse, sino que va a llegar a un puerto seguro a la orilla. Entonces, hermanos, esta era la parte de este pasaje, que es el inicio, donde Jesús va a decir más adelante, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Y empieza dando de comer, porque él después va a tener que entrar en una gran controversia con los judíos que se jactaban que sus padres habían comido maná en el desierto. Pero eso queda para la otra enseñanza, donde vemos que en este pasaje de Juan, capítulo 6, es una lucha entre lo temporal y lo eterno. Nosotros, desde el día que confesamos a Jesucristo, nosotros ya escogimos lo eterno. Y teniendo la plena seguridad, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios, nuestra vida ya está sentada en el cielo. Y por eso es que nosotros somos ciudadanos de dos reinos. El reino eterno, porque nuestro Espíritu Santo nos ha llevado a sentarnos con el Señor allá. Y estar sentado con Jesucristo quiere decir, si Jesucristo está a la derecha del Padre, nosotros pues estamos en algún lugar ahí. Y esa es una gran realidad que no debemos de olvidar, hermano. Pero también somos parte de este reino temporal, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces nosotros somos ciudadanos de dos lugares. El reino celestial, el reino aquí que se manifiesta a través de la iglesia, ¿verdad? Ese reino celestial, pero también vivimos en este reino material que un día va a ser recogido, dice la palabra del Señor, y va a pasar. Como se enrolla un pergamino, y después viene la nueva creación. Así que, hermanos, que el Señor nos bendiga.